Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buen día. Soy Rafael Groisman. Les doy la bienvenida a esta actividad que lleva por título La cura y la interdisciplina, abordajes complejos en consumos problemáticos. Guillermo, si podés compartir el PowerPoint, quiero agradecer a Cristina Salas, a Cecilia Moya, a todo el equipo de Secretaría Científica. También, sí, podemos pasar a la siguiente. También a Florencia Fernández, querida colega psiquiatra de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y analista en formación de APA. Y quiero presentarles a Verónica Gargiulo, que es, pasamos a la siguiente, es licenciada en Psicología, ex residente del Hospital Piñero, especialista en Psicología Clínica con orientación en psicoanálisis y ha cursado, es egresada de 2 diplomaturas en Salud Mental y Derechos Humanos y en Políticas, Planificación y Gestión y Administración de Instituciones y Servicios de Salud. Además, Verónica es coordinadora docente del dispositivo Pavlovsky. Esta presentación es contar, digamos, vamos a dar nuestra perspectiva, un recorrido del dispositivo desde sus inicios hasta, bueno, el funcionamiento actual. Yo simplemente pasamos la siguiente. Guillermo, muchas gracias. Bueno, soy miembro titular de APA, he coordinado el Departamento de Psicosis. Soy docente en distintas instituciones, en la Asociación de Psiquiatras Argentinos y en el USAM de ATEBA. Y en el dispositivo me desempeño como supervisor, soy uno de los supervisores internos, y también coordinador grupal. Si pasamos la siguiente. En los grupos hay una suerte de eslogan, ¿no? Habla de vos. Y digamos, querría decir que si bien vamos a contar y nos vamos a centrar básicamente en los inicios de este dispositivo creado por Federico Pavlovsky y el desarrollo posterior, bueno, ¿por qué me interesó a mí o qué representa un poco la implicación? Uno de los temas que circuló en las últimas semanas también aquí en APA. Bueno, representó para mí, después de muchos años, mi experiencia inicial había sido en la clínica de García Badraco, fue una nueva experiencia institucional, años después, reencontrarme con la práctica grupal, el grupalismo, digamos, del consultorio individual, en un encuadre individual al trabajo en grupos, y poder trabajar sobre algunos interrogantes que se plantean en el campo entre la observación empírica y la conceptualización, ¿no? Llegamos unos minutos antes, había una presentación de una colega, ¿no? Un trabajo para miembro titular, y era ahí muy denso, muy rico toda la elaboración conceptual. Bueno, acá vamos a hacer un poco, si se quiere, un recorrido algo inverso, ¿no? Desde la clínica cotidiana y a ver qué herramientas conceptuales van surgiendo, cuáles aplicamos, etc. Y por supuesto también trabajar sobre puntos, podemos pasar a la siguiente, de contacto con el trabajo en APA. Desde ya que hay un recorrido rico, ¿no? Muy rico, Alicia Dongui, entre otros, entre nosotros, Marcelo Tollos, etc. Consumo de sustancias en Freud, digamos, Freud y la sexualidad, también desde otra perspectiva, hay todo un recorrido, Freud, postfreudianos, autores contemporáneos, digamos, por la problemática del sujeto contemporáneo, el vacío y el consumo. Para hacer alguna referencia a Green, por supuesto, la matriz y el estuche, es decir, modificaciones técnicas, cómo abordar. Bueno, todo esto lo que queremos decir es, esto está, vamos a empezar por otro lado y en todo caso, si podemos, ir estableciendo algunos puntos, algunas fronteras, algo de esta trama y el sentido, para tomar la feliz expresión del próximo simposio de APA. Tenemos que pensar que es una problemática que viene de la falla moral, ¿no? Y cómo todo este recorrido, esta idea de la falla moral impregna fuertemente la concepción que tenemos. Charlando unos minutos previamente con Florencia, decía, bueno, hay como poco, ¿no? Como poco tratamiento del tema en las distintas instituciones, que tiene que ver también con mejor no meterme con esta problemática y mejor, ¿no? Federico suele hacer referencia a que en varios lugares donde él trabajó estaba el cartelito, no se atienden adictos, ¿no? Entonces todo ese tema de la accesibilidad a tratamiento va a ser también uno de los ejes de esta presentación. Y hay distintos momentos sociohistóricos, entre otras cosas, vamos a hacer una referencia a la ley IACOP, el programa de asistencia del abordaje integral de los consumos problemáticos, que no es una ley que cae aisladamente, sino que también tiene que ver con la ley de derechos del paciente, ley de género, etcétera, etcétera. Hay un momento histórico donde esto empieza a ponerse sobre la mesa y a brindar mayor accesibilidad.
Por otro lado, les decía que me interesaba también tender puntos de contacto, nexos con lo que se está trabajando en APA, positivo a partir de los fracasos, y me hizo acordar, entre otras cosas, al grupo de tropiezos en la clínica, ¿no? Digamos, me resuenan distintas cuestiones que se trabajan en APA, como dijimos implicación, hace poco algunos colegas, entre ellos Alejandra Gómez, trabajaron el tema de la neutralidad, bueno, cómo pensar la neutralidad en estos tratamientos, y también el tema de la supervisión. Cecilia Lauriña traía hace poco el tema del poder en la supervisión, bueno, y cómo trabajamos con supervisión y covisión en el dispositivo. También, bueno, ayer empezó en el curso anual el módulo de tecnología, y bueno, también la subcomisión de actualización y contexto está trabajando el tema tecnología, sus implicancias en el tratamiento y en el sujeto contemporáneo, pero bueno, todo esto que me parecen temas para mí interesantes y tentadores, pero vamos con el dispositivo, vamos a la siguiente, por favor, pasando de, digamos, de la clínica a la conceptualización. Bueno, Federico es quien creó este dispositivo, es médico psiquiatra, director del dispositivo Pavlovsky. Hay ahí en letras un poco más claras más referencias curriculares, no quisimos abundar. En este momento, digamos, está dando un examen sobre gestión de salud, gestión en salud, una maestría que está cursando, por ese motivo no está acá, se disculpa, manda los saludos correspondientes del caso, pero da un poco, si la propuesta, la invitación tiene que ver con interdisciplina, bueno, creo que se muestra este recorrido. Hijo menor de Eduardo Tato Pavlovsky y de Susana Torres Molina, dramaturga. Vamos a ver que la manzana, digamos, no cae lejos del árbol. Vamos a empezar a hablar un poco de los inicios del dispositivo. Evidentemente hay una presencia cuestionadora, yo diría algo así, ¿no? Como ese niño que dice el rey está desnudo. Bueno, hay algo de eso. Sí. Sí. Gracias, Flor. Ahí estamos. Y una más. Y una más. Gracias. Hay un artículo que Federico escribió poco después de terminar su residencia, ¿no? La tentación del psiquiatra, habla un poco de la relación con la industria farmacéutica, y hace poco, en abril de este año, lo volvió a escribir, digamos, lo escribió nuevamente, lo reescribió, lo modificó 15 años después, ¿no? Donde revisaba esto curioso, ¿no? Que él había detectado 15 años atrás, que la mayoría de los médicos que reciben financiación de la industria opinan que no se sienten influenciados en absoluto en la toma de decisiones, ¿no? No sé si queda claro, hay una posición también allí de cuestionamiento que hace a la práctica cotidiana, pero que sería bueno destacar que esto no lo ubica en una posición antifarmacológica, ¿no? Digamos, por el contrario, cursó 2 maestrías en psicofarmacología y uno de los cursos, el dispositivo está armado, digamos, con un fuerte programa de capacitación interna, además del programa digamos, externo. Y bueno, parte de nuestra temática de estudio semanal es farmacología. Y curiosamente, en este anuncio de Topía, aparece el seminario, de intervenciones en tratamiento frente a traumatismos por violencia sexual. Fuimos registrando como un hallazgo de que muchos pacientes con consumo problemático, un porcentaje significativo, refieren situaciones de abuso en la infancia, ¿no? Con lo cual, si les parece, también queda para mí un puente interesante para pensar realidad psíquica, ¿no? O teoría de la seducción, ¿no? O, digamos, donde la teoría de la seducción no parece tan, digamos, que haya que excluirla, olvidarla. Pasamos una más. Y este es el primer libro que Federico publicó, la idea del oficio del psiquiatra, la preocupación por los jóvenes profesionales. Él fue el fundador, el creador dentro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos del capítulo de Psiquiatras en Formación, con quienes participaremos en la próxima jornada PAPSA, el 1 de octubre. Y también, bueno, la idea de pensar la práctica del psiquiatra inmerso en el entramado social. Y el momento histórico en una íntima relación con las variables políticas que toca vivir. Como muchas veces aparece, pasamos la siguiente, digamos, el hecho de que una sustancia sea legal o ilegal es más un hecho político, ¿no? Digamos, vamos a ver que el alcohol, la nicotina producen enormes daños,
la cantidad de accidentes, de tránsito, muertes vinculados al alcohol, y esto, digamos, bueno, es una sustancia legal, etc. Estoy hablando un poco de cómo inicia Federico y hay, evidentemente, recibido luego de la década del cerebro, hay una fuerte impronta, ¿no?, de la farmacología y de la búsqueda de tratamientos breves, terapias cognitivo-conductuales y farmacología. Y acá la referencia a Glenn Gabbard, un psiquiatra, psicoanalista, psiquiatra psicodinámico, que pone el acento en algo que Federico también empezó a detectar. Grupos de residentes en psiquiatría, de programas con orientación biológica, se quejan de que saben todo acerca de los neurotransmisores, pero que no saben cómo hablar a sus pacientes, ¿no? De manera que eso también es un elemento a considerar. Pasamos a la siguiente, gracias, Flor, que me ayuda a que me olvido de hacer la señal. Bueno, esta es una hoja de ruta, simplemente destaco un par de puntos, los otros los vamos a ir viendo. Verónica me va a ayudar mucho con eso. Simplemente el armado desde los fracasos, ¿no?, de este dispositivo, y del psiquiatra individual al equipo. Pasamos la siguiente. Y la idea es, bueno, cómo se fue armando este dispositivo ambulatorio. Esta es una palabra que habría que reforzar. Había sigue habiendo, digamos, una fuerte idea de que o hay terapia individual o hay eventualmente internación, pero se hacía difícil pensar un tratamiento ambulatorio que pudiera ser eficaz, que le permitiera al paciente seguir trabajando o seguir en contacto con su familia. Muchas veces las internaciones son, bueno, muy bien, usted vive acá, tenemos una comunidad terapéutica para ofrecerle en Mendoza, o al revés, ¿no? Entonces hay una desgarradura respecto de la vida familiar. También se cuestiona la idea de la medicación como estrategia aislada. La expectativa de la familia, a veces la medicación aparece como, bueno, haga algo, medíquelo. La expectativa del profesional, bueno, por lo menos voy estableciendo un vínculo y entonces, bueno, quizá después de eso va surgiendo otra cosa. La idea de que todos los pacientes con consumo problemático tendrían un trastorno bipolar o una depresión mayor subyacente. La verdad es que esto no se verifica así, por lo menos en nuestra experiencia. Y Henry Kranzler, un destacado farmacólogo especialista en adicciones, señala que, bueno, fármacos, digamos, específicos para el alcoholismo, como el disulfiram, que tienen que ser usados de una manera cuidadosa, específica, no son usados y hay una fuerte tendencia a prescribir psicofármacos como antidepresivos, estabilizadores del ánimo. La verdad es que los pacientes que abusan de sustancias también abusan de psicofármacos y es muy difícil ordenar estos tratamientos. Ya mencionamos la terapia individual o la internación como recursos excluyentes y el tema de la falta de accesibilidad, ¿no?, algo que hablábamos con Florencia también antes de comenzar y que va a determinar mucho, le da una impronta fuerte al desarrollo del dispositivo. Si podemos pasar la siguiente. Este es el segundo libro de Federico, Tratamiento Ambulatorio Intensivo, que justamente describe cómo trabajar y qué se hace todos los días en el dispositivo, con algunos capítulos destinados al tema del consumo, otros al tratamiento. Digamos, en la parte del consumo aparece el escenario final, ¿no?, del paciente consumidor problemático, el tratamiento con distintas etapas, diría, con muchos aspectos de entrenamiento. De hecho, empezó un programa, tenemos varios programas en el dispositivo, uno que empezó ayer, el programa Maratón, un programa de acondicionamiento físico para pacientes y para profesionales, ¿no? Algo del trabajo con otros, que tantas veces le escuché hablar a Jorge Canteros, ¿no? El trabajo con otros, digamos, en cómo generar, ¿no?, conceptualización y cómo armar dispositivos de trabajo. Y hay una parte en el libro destinado al tema de la familia. Muchas veces los familiares ofrecen una suerte de trabajo protegido, que es una ayuda, pero al mismo tiempo una suerte de desmentida de la problemática. Pasamos a la siguiente. Y también se cuestiona, así como el uso de la medicación, y en unos minutos le doy la palabra a Verónica, también hay un cuestionamiento, digamos, sobre el trabajo terapéutico individual a partir de la experiencia, ¿no? Digamos, Federico por ahí era convocado a, bueno, podés medicar a este paciente, así continúa la terapia individual. Y se observaba, obviamente no son todos los procesos, pero digamos una parte significativa de lo que él iba observando, que había un valioso trabajo en cuanto a los contenidos biográficos, vinculares, ¿no?,
académicos, laborales, pero que se trabajaba poco el consumo y era un consumo, digamos, reiterado, a la expectativa de que, bueno, se pudiera producir un cambio indirectamente, ¿no? Si el paciente comprendía el motivo que lo llevaba a consumir, ¿no? Esa suerte de clic que por ahí nos llegaba. Si podemos pasar a la siguiente, donde entonces, bueno, un poco ahí el gesto de Hitchcock, que es, bueno, cómo resolver, ¿no? Este enigma o este misterio, y parece que, bueno, más allá de una discusión si buscar el insight o buscar el cambio conductual, parecía como una cosa medio de perogrullo, que para tratar el consumo problemático había que ocuparse de él, ¿no? Reconocer una cierta conducta problema, adquirir y aplicar herramientas, pasamos a la siguiente, y entonces a este psiquiatra individual, digamos, se suma un operador terapéutico. Marcelo Mirelman es hoy el coordinador, y hace varios años, el coordinador general de grupos en el dispositivo y el coordinador podríamos decir, la nave insignia, ¿no? El tratamiento ambulatorio intensivo, que es el primer programa que se inició y que obviamente continúa, y que de alguna manera trae, pasamos la siguiente por favor, la perspectiva del usuario, ¿no? Marcelo es operador terapéutico, tiene muchos años de recorrido en AA y en NA, y también trae la temática del interjuego entre disciplinas y saberes, de lo que también Verónica va a hacer alguna mención. Allí, digamos, perdón, cabecié, pero no era para la siguiente, era afirmándome. Muchas gracias. Digamos, bueno, si han visto alguna vez el programa Seres Libres, de Gastón Pauls, digamos, dedicado específicamente a la temática del consumo problemático, lo habrán visto a Marcelo, que hace como un insert allí con su muñeco Astor, y que trae un poco esta temática, la difícil relación de las personas de la red, que pueden ser familiares, amigos, ¿no? Con la persona que padece el consumo problemático. Ahora sí, la siguiente. Y tenemos ahí bibliografía, ¿no? Vuelvo atrás. Psiquiatra, psicoterapeuta, ¿no? Legista, que incluye, digamos, temas de los programas de 12 pasos. No sé si queda claro la complejidad de la interdisciplina. Y allí a la derecha, la entrevista motivacional, ¿no? Podríamos decir también en la mesa, sobre el final de la mesa anterior, hay en los comentarios Cristina decía, bueno, a ver, no empecemos ahora si son ganas, si son deseos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nos podríamos preguntar lo mismo, es decir, bueno, cuando una persona consulta o es traída, quiere detener, desea detener, tiene un deseo decidido, bueno, no tenemos tanta fineza conceptual, sí hay un contrato de participación que expresa una voluntad y la propuesta es trabajar con las motivaciones, ahí pasamos a la siguiente, donde en esa conversación colaborativa la idea es ir viendo la posible discrepancia entre lo que el paciente hace y lo que dice que quiere lograr, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y justamente lo que se busca es no generar una discrepancia entre el consultante, el paciente y el equipo, sino entre lo que dice que quiere lograr y lo que hace. Pasamos a la siguiente y un poquito algunas cuestiones del edificio, ¿no? El dispositivo empezó en la avenida Córdoba, al principio se llamaba Dispositivo Córdoba, Federico cuenta graciosamente que lo llamaban de Córdoba Capital, le preguntaban si quedaba en Córdoba, no, quedaba en la avenida Córdoba y Riobamba. Ese departamento sigue funcionando, aloja dos de los programas, ¿no? Dos de los programas actualmente en funcionamiento, y luego, digamos, se agregó el departamento de Coronel Díaz y French, y hay mucho cuidado por el entorno, ¿no? Yo diría por la escena, donde las paredes hablan y, bueno, hablan del encuadre, dan consejos, digamos, que para un psicoanalista podría ser necesario tomarse un antialérgico, digamos, hablar de psicoeducación, ¿no? Pero la idea es, bueno, uno podría aceptar amablemente hacer psicoeducación sobre diabetes, sobre hipertensión, pero, bueno, consumos problemáticos quizá es medio chocante, ¿no? Según, bueno, porque implica como aceptar una etiqueta, entonces esto es materia de debate. Y entonces, bueno, allí cómo participar, ¿no? Escuchando, dar un testimonio en primera persona, algunas claves sobre el deseo de consumir, de nuevo. eh, eh, las ganas son normales, tener ganas no quiere decir que hay que consumir, etc.
Y las paredes hablan, ¿no? Digamos que también es un intento de llegar a pacientes poco motivados, escindidos o precontemplativos desde otra perspectiva. Ah, muchas gracias. Estamos implementando el lenguaje gestual aquí. Mis dos compañeras me están ayudando mucho. Lo que el entorno y la imagen dicen, ¿no? Esta hermosa orquídea que va mostrando el tiempo. Ah, mirá, ¿no? Esto está en el salón grupal, un friso del salón grupal. Es un proceso, lleva tiempo, lleva cuidado. Pasamos la siguiente. Y esto está en uno de los baños del dispositivo. A la izquierda la fuente de Duchamp, ícono, digamos, del vanguardismo. Bueno, y eso fue un objeto encontrado, ¿no? Vieron los objetos ready-made, ¿no? Aparece ahí y esto es un objeto. Bueno, el de la derecha es un aparato sanitario del dispositivo, intervenido con materiales de programa de 12 pasos, ¿está bien? La idea, con cierto sentido del humor y alguna irreverencia, es que el paciente, aún en el baño, se encuentra con mensajes donde le preguntan, ¿soy adicto? Esto es literatura de Narcóticos Anónimos, donde la persona puede decir, bueno, ¿me pasó esto? ¿Me pasó lo otro? ¿Me pasó aquello? ¿Me pasa que cuando esto, lo otro? Bueno, muchas gracias. Y pasamos una más. Insisto, complejidad, ¿no? Algo, digamos, mixtura, distintas líneas argumentales. Pasamos una más. Y ahora sí, digamos, dentro de estas distintas líneas argumentales, los movimientos en los momentos sociohistóricos, ¿no? Adicciones como parte del campo de la salud mental. La ley, ¿no? La ley de salud mental es la 26657, esta es la 26934. El plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos, ¿no? Entonces, mediando o sin mediar sustancia alguna, afectan negativamente en forma crónica la salud física o psíquica del sujeto. Digamos, esto permite una definición que, sin descartar la neurobiología, no, digamos, no hace que uno tenga solamente la neurociencia o la neurobiología para definirlo. Se fija en la vida de la persona, ¿no? Es otra manera, digamos, de conceptualizarlo. E incluye, ¿no?, que se pueden manifestar como adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas. Ayer teníamos la clase de tecnología, ¿no? Hay un programa sobre detox digital, ¿no? Digamos, como, bueno, poder también, algo así como la literatura de Narcóticos Anónimos con las sustancias, bueno, poder decir, a ver, ¿qué me pasa si mi celular, ¿no? No tiene carga? ¿O qué pasa si no me puedo conectar? En fin, poder hacer un escaneo de este uso compulsivo de la tecnología. Tenemos muchos videos hechos, y esto también yo creo que es ¿no?, una riqueza del dispositivo, hay muchos videos, y uno de los videos es, por supuesto, bueno, partida de ajedrez, muchas gracias. Partida de ajedrez, obviamente, ¿no? Freud, tenemos los movimientos iniciales de cierre, qué pasa en el medio. Bueno, el tratamiento como una partida de ajedrez, pasamos la siguiente, la ventaja de jugar en equipo, de trabajar entre varios, es que el jaque mate es a tu propio consumo. Bueno, y enseguida le doy la palabra a Verónica, que esto ya es más una promesa. No, la vamos a escuchar, Verónica. Simplemente mostrar. Ya estaba pautado. Ya estaba pautado, sí, era así, para crear cierta tensión y suspenso. Sí, una más. Ah, perdón. Una menos. Ahí está. Ni una menos. Ahí está, desde el público sonó. Bueno, esto es, digamos, esta secuencia lineal, ¿no? La propuesta, yo diría, una de las iniciales del recorrido, ¿no? Desde la entrevista de admisión, ahora es un proceso de admisión. Antes era una entrevista e iniciaba el programa. Ahora hay más un proceso que puede terminar en, no, me parece que no somos la institución para vos, o recomendamos una derivación a tal lugar, o una consulta en este otro lugar. Las distintas fases, ¿no? Ahora sí pasamos a la siguiente. Y el organigrama actual, digamos, con distintos programas que interactúan entre sí. Pasamos a la siguiente. Bueno, Federico y Marcelo, bueno, el equipo se ha ampliado, somos alrededor de 30. Pasamos una más. Y ahora sí. ¿Sí? Bueno, habíamos anunciado algo de la dimensión del problema. A mí me parece interesante en esta mesa jugar un poco con lo singular y aquello que el paciente que tratamos puede tener de ese colectivo, ¿no?
que de pronto está perseguido por la ley penal, que de pronto tiene poca accesibilidad a tratamientos. Me parecía interesante hacer como ese juego de luz y sombra, ¿no? En el que se recorta obviamente la singularidad del paciente que estoy escuchando, pero que ese paciente puede compartir con muchos otros, desde sus compañeros o amigos de consumo, hasta otras personas que no conoce, pero que tienen características similares. En este sentido, me parecía interesante habilitar la dimensión de la psicoeducación. ¿Sí? Sí, por ahí para retomar algo de lo que nos viene contando Rafael, resaltar la complejidad, ¿no? Cuando lo escuchaba a Rafa, ahí aparece, ¿no? Como las múltiples dimensiones, ¿no? Ahí dice la dimensión del problema, yo diría las dimensiones del problema. Las diapositivas que empiezan de acá en adelante son para ilustrar que se trata de un problema sanitario, digamos, que requiere también del equipo, en este caso por eso también la invitación, por eso Rafa nos invitó, digamos, a venir en equipo. Justamente se trata de una problemática que la leemos de una manera múltiple y que implica poder tener en cuenta distintos factores. Por ejemplo, leer informes, un informe internacional, donde sitúa bueno, el aumento creciente del consumo como un problema que interpela la salud pública. Podemos avanzar a la siguiente. ¿Y cuál sería la orientación de los tratamientos? ¿No? Nosotros venimos a contar parte de nuestro trabajo, de lo que hacemos cotidianamente, lo cual es interesante porque habla de nosotros, pero para eso nos nutrimos de distintos saberes, ¿no? Creo que hasta podríamos como reformular el título de la presentación, y creo que la interdisciplina para nosotros tiene que ver más con intersaberes, ¿no? Ir nutriéndonos de aquello que dicen los usuarios, de aquello que las disciplinas de cada uno de nosotros viene a aportarnos como un saber técnico, de lo que los organismos internacionales nos ofrecen como estadística acerca de lo que sucede en el mundo desde una determinada perspectiva, y también lo que nos vamos encontrando en la clínica. Lo que contaba Rafa es este ida y vuelta, ¿no? Entre lo singular y los aspectos más particulares, los aspectos más generales, en donde todo el tiempo vamos y venimos, y a partir de eso, ¿no? Y de los tropiezos y los fracasos, vamos aprendiendo y generando recursos y probando, ¿no? Y viendo lo que no funciona, viendo qué funciona. Podemos avanzar a la siguiente. Algo de lo que queríamos traer con estas imágenes tiene que ver con poder reforzar las distintas perspectivas, la de los derechos, la perspectiva de género en los tratamientos, y también la importancia del sufrimiento clínico, el cuerpo, cómo sufre el cuerpo en los consumos. Más allá de que nos dediquemos a ser terapeutas, digamos, somos un equipo de salud que también tiene que tener en cuenta que el sufrimiento también se expresa, ¿no? En forma de enfermedades médicas. Sí. Perdón, un segundo. Simplemente señalar, ¿vieron ahí el título de la diapo? Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ¿no? O sea, un colectivo que de repente, no quizá el paciente que estoy escuchando, pero que de alguna manera una partecita del paciente, como si fuera un codito, un hombrito, no sé, algo, está metido en esto. O la visión general es englobarlo en droga y delito. No sé si queda claro. Por supuesto está el estereotipo del chico con gorrita que consume Paco, pero no es la mayoría, digamos, de los pacientes consumidores, ¿no? Que, Bueno, y ahí se enlaza con lo que planteaba Florencia, ¿no? Antes del comienzo de la presentación, conversábamos entre nosotros algo de ciertas resistencias, que no haya tantos profesionales trabajando dedicados en estudiar, en pensar, en atender. Creo que también tiene que ver con este título, ¿no? Donde uno lee droga y delito, dice, bueno, ¿qué tiene que hacer ahí un equipo de salud, ¿no? Un terapeuta, un exactamente. psiquiatra. Más adelante, después lo vamos a ver, esta diapo que un poco describes como una radiografía de qué le pasa al terapeuta, ¿no? Y las tensiones que sufre. En lo que mencionabas recién de las enfermedades físicas, bueno, uno de los primeros objetivos cuando el paciente ingresa al programa es que se le ofrece una consulta odontológica, que está, ¿no?, incluida, digamos, en el programa, que muchas veces personas con consumo problemático pueden atender otros aspectos, quizá muy buena ropa o apariencia, pero ¿no? Hay aspectos del cuerpo no atendidos, ¿no? ¿Vale? Sí. La siguiente, continuamos.
Bueno, avanzamos un poco en la idea, la siguiente, avanzamos un poco en esta idea de el aumento del consumo, ¿no? La accesibilidad a las sustancias, ¿no? Algo de cuando hablaba Rafa del tema de la tecnología, también sabemos que hay una alta accesibilidad a conseguir sustancias. Y los tratamientos son muchísimo menos accesibles que las sustancias. Entonces vemos un incremento del consumo, la pandemia ahí también, ¿no? Algo de esto que vemos ahí en esta diapo tiene que ver con el aumento del consumo en el contexto de la pandemia y el encierro, ¿no? Y las dificultades de los efectores de salud en dar una respuesta acorde a esta situación. La siguiente. Menos presencialidad y más consumo aislado, ¿no? Pues, Tal cual. Bueno, acá habla un poco también de las situaciones de vulnerabilidad, habla de los consumos, de qué sustancias también, ¿no? Están incrementando su consumo. Seguimos la siguiente. Y la siguiente. Bueno, acá, esto es lo que decíamos recién. El problema es la falta de tratamientos adecuados y accesibles. No vemos. Algo interesante, si ustedes ven el gráfico, dice voluntad de inicio de tratamiento, muchísimo más alta que la oferta de tratamientos, que en general los pacientes que llegan a los tratamientos son pocos y las personas que se les adjudica, ¿no? Que no hay ahí una demanda, que no quieren curarse, que es difícil, ¿no? Que adhieran a un tratamiento. Y ahí vemos una estadística que es interesante, es de este último año, donde hay más voluntad de tratamiento que tratamientos para esas personas que quieren hacer tratamiento. Y este es el dilema, ¿no? Por eso nosotros también, nuestra intención de compartir algo de lo que hacemos, que también es un desafío, ¿no? Cada lunes, como decía Rafael, en el curso que damos, vamos pensando qué transmitir, cómo transmitir. Esto me quedaba con esta idea de la trama y el sentido, ¿no? Ir entramando, ¿no? Con otras instituciones, como por lo menos algo de este problema, ¿no? De dejar situado una lectura que después permita encontrar algunas respuestas posibles. Agregado esto que decimos de la falta de tratamientos adecuados, también encontramos que hay una diferencia en torno a la accesibilidad en relación al género. Las mujeres acceden a muchísimos menos que los varones, ¿no? En el dispositivo se creó un espacio de grupo de mujeres en contexto de pandemia, ahora lo coordina una compañera, la licenciada Strambach, que justo escribió un artículo que esperemos que puedan leerlo cuando lo publiquen, que tiene que ver con cómo mejoró la accesibilidad de las mujeres al tratamiento en un porcentaje notable de un 17% de mujeres que había en el dispositivo a partir de la implementación, de estudiar el tema, ¿no? Empezar a pensarlo de la implementación de un grupo, cambiamos a un 28% de mujeres, que, a ver, sigue siendo bajo, pero es mejor, digamos. Algo de empezar a pensar estos determinantes, ¿no? De la salud, el género es uno, ¿no? Esta interseccionalidad entre algunas variables, nos permite empezar a pensar programas y dispositivos más ajustados a las necesidades de quienes consultan. Vamos a la siguiente. Que justamente toma el tema de la mujer. Me parece, enseguida la seguimos escuchando a Verónica, pero me parece que parte de lo que hablaste creo que podría ayudarnos a poner por lo menos en tela de juicio, en debate, la famosa falta de demanda, ¿no? El paciente adicto no demanda, bueno, no demanda o no se le ofrece, ¿no? Parece que estaría bueno, por lo menos pensar un poquito ese tema. La doble estigmatización en el caso de la mujer, ¿no? Por consumidora y por ser mujer, ¿no? Como digamos, tiene otras obligaciones o no debería permitirse. Adelante. Bien, seguimos. La siguiente, así avanzamos con este tema. Bueno, acá pasemos a la siguiente, así no nos detenemos un poco. La idea es esta que estamos transmitiendo, ¿no? En relación a el tipo de sustancias, dónde consultan las personas. Te pido la siguiente porque esto me parece como, creo que esta. Esta me parece como la más notable de las que trajimos. Después, si les interesa, podemos dejar también la presentación con los datos y demás. ¿Dónde consultan las personas, ¿no? Cuando buscan un tratamiento para las adicciones, ¿no? Y ahí tenemos a la cabeza grupos de 12 pasos, AA, NA, y las iglesias o grupos religiosos, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos situando, ¿no? Que hay personas que buscan tratamientos. Sin embargo, los tratamientos que ofrecemos, ¿no? Quienes
formamos parte de los equipos de salud, no son lo suficientemente permeables para que estas personas puedan iniciar un tratamiento. Hay una estadística, no sé si la incluimos, Rafa, que es de Latinoamérica, que 1 de cada 11 personas llega a tratamiento. Digamos, 1 de cada 11 personas que tiene consumo problemático accede a un tratamiento adecuado para ese problema, ¿no? Y acá con esto ilustramos, bueno, ¿a dónde buscan? Bueno, los servicios, digamos, de hospitales y demás, tienen un porcentaje muy menor, ¿no? En relación a otros espacios, ¿no? Como los grupos de pares, digamos, o, bueno, los grupos religiosos. Y una pequeña llamada a pie de página de eso, ¿no? Nos pasó, Federico lo cuenta frecuentemente, en varias supervisiones ofrecidas a residentes de hospitales, que de pronto los residentes de un hospital desconocían que en su propio hospital había un grupo de AA o NA, ¿no? Que sería un recurso ahí a la mano, digamos, caminar un pasillo y pedir que alguien haga una intervención, se acerque al paciente que está por ser externado y que no sabe cómo continuar el tratamiento. No sé si queda claro la desconexión dentro del propio hospital. Interdisciplinarios de alcoholismo. Los creó Jorge Pellegrini, que bueno, tuvimos el honor de que fuera uno de quienes prologó el libro, el manual de trabajo. Digamos, larga tradición en grupos de alcoholismo. El manual de trabajo lo prologaron 3 psicoanalistas. Ana María Fernández hizo el epílogo. Hugo Lerner, uno de los quienes escribió los prólogos. Bueno, y Jorge Pellegrini, otro de los prólogos. Bien, y antes de pasar a la siguiente, también el dato que surge de este gráfico es el de las comunidades terapéuticas, que es algo que, para retomar algo que decía Rafael al principio acerca de la internación también como un recurso excluyente. Digamos, muchas veces por la complejidad de la situación, los dispositivos que predominan terminan siendo los residenciales, los de internación prolongada, digamos, que no permite trabajar, digamos, algo que hacemos nosotros cotidianamente, que es trabajar con las personas en su comunidad, digamos, en su vida habitual, con su familia, con sus dificultades, con su trabajo, digamos, algo de la opción de la comunidad terapéutica también habla de la oferta, ¿no? Por eso nosotros lo primero que planteó Rafa acerca de la nave insignia, ¿no? Del dispositivo, es el tratamiento ambulatorio intensivo, digamos, a partir de ahí, a ver, toda nuestra práctica es ambulatoria. No quiere decir que no tengamos que derivar a internación en alguna situación, internación de desintoxicación, internación por salud mental, eventualmente en algún caso, que es la minoría de las veces, algún tratamiento residencial prolongado, pero el desafío es con las personas donde viven, digamos. La siguiente, por favor. Bueno, hablando de cuáles son las características de las personas, digo, para tratar de ajustar los tratamientos a la demanda, ¿no? De los pacientes, que existe la demanda, hay una demanda, ahora va a haber otra donde vamos a caracterizarla un poco como Federico un poco lo desarrolló. Esto que ven ustedes acá es una herramienta que nosotros tenemos a partir de la historia clínica digital. En la primera entrevista que realizan los pacientes en el proceso de evaluación, se les hace una serie de preguntas que nosotros le damos la categoría de preguntas alerta y que tiende más que nada a caracterizar y a no olvidarnos nosotros de a quién tenemos ahí adelante. Nosotros cuando abrimos la historia clínica para evolucionar, nos aparece un cartelito donde nos avisa cuál de estas preguntas alerta tiene ese paciente. Las preguntas alerta, como ustedes ven, son, entre otras, abuso sexual, antecedentes de causas legales, antecedentes de uso de cannabis medicinal, esta se agregó hace poco, antecedentes de consumo de cannabis mayor de 6 meses. Esto tiene que ver con lo que veíamos recién en el documento de UNDOC, por el crecimiento del consumo de cannabis en la población. Antecedentes psiquiátricos, es decir, si la persona recibió algún tipo de diagnóstico psiquiátrico en algún momento. El uso de la tecnología, también agregada hace poco, ¿no? En relación al uso compulsivo de la tecnología, que empieza a aparecer como un problema, y también los celulares o la tecnología como un facilitador del consumo. Bueno, intentos de suicidio, internaciones en salud mental recientes, patología médica con riesgo de vida, y bueno, accidentes automovilísticos y sobredosis.
ustedes ven ahí los porcentajes, algunos son muy altos, ¿no? Lo que mencionaba Rafael del curso de Susana Toporossi acerca del tema del abuso sexual, nosotros vemos, ustedes ven ahí es casi el 8% de los pacientes que se atienden al dispositivo tienen antecedentes de abuso sexual. Esto nos alerta a nosotros de qué tenemos que trabajar, quiénes son los que vienen a pedir ayuda y dónde nosotros tenemos que ir capacitándonos, formando equipos, ¿no? Armando distintas unidades dentro del equipo. Ese epígrafe ahí, ¿no? La entrevista libre, las escalas y los escotomas, ¿no? Me pareció que valía la pena ponerlo porque, bueno, digamos, hay algo, creo yo, que los psicoanalistas privilegiamos mucho, la escucha, y bueno, me parece que genera cierta tensión, por lo menos a mí me hace un poco de ruido, ¿no? Tener la idea de decir, toma la escala, no te olvides de esto, toma las preguntas. Pero resulta que esas preguntas me pueden servir para que un punto ciego que no veo, que algo que me duele y de lo que me escapo, ¿no? Que no quiero ver o que tengo una cierta complicidad con el paciente o alianza, digamos, para no verlo y no ocuparme, bueno, de repente la escala me ayuda. Creo que ahí, para mí, por lo menos la escala, ¿no? Es como un tercero que se mete y me acompaña, ¿no? Hablando también de supervisión, covisión, etcétera. Pasemos a la siguiente. Sí, agrego algo a esto que decís, Rafa, que tiene que ver con que a veces no preguntamos algunas cosas, ¿no? A todos nos pasa, y que particularmente con el tema del abuso sexual, a raíz de estar haciendo una investigación, varios de los pacientes, los que estaban en ese protocolo de investigación, les pasábamos una escala que es la de LASI, y ahí está la pregunta escrita muy claramente, muy simple. Y cuando lo hacían, muchos pacientes respondían, sí, claramente, y no lo sabíamos. El equipo no lo sabía porque no lo había preguntado, digamos. Entonces ahí como recuperar algo del valor, ¿no? De estos recursos, que a veces pueden ser temas incluso difíciles para los terapeutas de abordar. El ASI es el índice de severidad de las adicciones. Es una herramienta usada hace ya varios años, reconocida como, bueno, valiosa. Me parece que también está un poco para mí lo problemático, digamos, ¿no? De incluir esta visión científica, de metodología, de herramientas validadas, ¿no? Me parece que en el seno del psicoanálisis está ese debate también. Bueno, ¿cuánto de escucha singular, cuánto puede de eso, si no hay como una especie de empobrecimiento al tratar de meter eso, la riqueza de la escucha singular, en categorías, ¿no? Bueno, me parece que para mí el debate está abierto y creo que muchas de esas categorías enriquecen por ahí la escucha. Seguimos. Sí, Bien. ahí está. Eh, No, perdón. La anterior, disculpa. Ahí va. Recién hablábamos de la demanda, ¿no? Mencionábamos algo de la demanda y acá por ahí hay un aspecto relacional de la demanda, ¿no? Hay algo que nosotros observamos en las personas que consultan y que atendemos que tiene efectos en el terapeuta, en los terapeutas, ¿no? Esto de ser una demanda intensa, intermitente, fugaz, ¿no? Elíptica, por ahí no es tan asertiva, digamos, y es masiva, es indiscriminada, requiere como, es en distintos planos, es el paciente, su familia, ¿no? Como hay algo de esto que tiene efectos en el terapeuta y Rafaela empezó hablando de la implicación, ¿no? Y esto es un poco lo que nosotros trabajamos y esto justifica también el trabajo con grupos y en equipo. Uno diría una semejante demanda, ¿no? Requiere de algunos recursos, ¿no? Para poder hacer algo con ella, ¿no? Y ahí Federico registró como algunos de estos efectos que nos suceden cotidianamente en la práctica, ¿no? Todos los días, confusión, pérdida de referencia, ¿no? Temor de que los pacientes se suiciden, de tener problemas legales. Esto de poder distinguir cuándo esto es un relato de consumo de un paciente intoxicado o cuándo el paciente está trabajando efectivamente cuestiones biográficas, ¿no? Pudiendo elaborar algo de esto. Y esto hace que nosotros oscilemos, ¿no? Entre que nos creemos, ¿no? Los mejores terapeutas, la mejor sesión el paciente entendió todo, ¿no? O el peor terapeuta, el paciente consumió, recayó, no volvió, abandonó, ¿no? Bueno, y es algo de esto que, lo digo en primera persona, nos pasa todos los días. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para protegernos, por otro lado, y para dar una respuesta eficaz frente al problema?
Bueno, en principio lo que nosotros, y por algo de esta presentación es trabajar con otros, ¿no? Avanzamos a la siguiente. Esta ya la habíamos comentado, sí. No sé si querías hacer alguna referencia. No, son muchas preguntas. Federico suele decir que los pacientes con consumo problemático tienen muchas respuestas, ¿no? Tienen respuestas a todos, pero tienen pocas preguntas. Bueno, este material, digamos, trae, inquieta, ¿no? Y cuestiona, tiene muchas preguntas, no lo vamos a leer ahora. Pasamos la... Sí puede ser que pensando en el aspecto relacional, uno diría muchas veces... Cuando nosotros tenemos claro que el paciente tiene un problema de consumo, que es adicto, que tiene consumo, como quieran llamarlo, muchas veces tiene un efecto distinto, un efecto terapéutico, que se lo diga un compañero, ¿no? Algo en los grupos, o que pueda responderse esas preguntas, ¿no? Por eso, un poco provocativamente, esto está en el baño, ¿no? Hay, más allá del inodoro intervenido, hay esta impresión está puesta en la pared del baño, entonces uno puede ir y leer las preguntas y tratar de responderlas. Y ahí no hay otro que dice vos sos o vos tenés, no hablando de etiquetas, sino que está la posibilidad de poder ir respondiendo y respondiéndose a sí mismo si algo de eso es problemático, ¿no? Sí. Donde, por un lado, tomamos material de AA, DNA, de los programas de 12 pasos, pero al mismo tiempo, bueno, tiene ciertas características particulares, ¿no? Digamos, creo que también esto para mí tiene que ver, ¿no? Con la complejidad, con tomar ideas, herramientas de distintas concepciones y de distintos orígenes, pero ir haciendo un cuerpo conceptual propio, ¿no? Lo de la complejidad me parece particularmente interesante, ¿no? Creo que todos en la intimidad tenemos, bueno, ciertas disciplinas amigas o saberes amigos, ¿no? Donde podemos decir, sí, por supuesto, cómo no, la filosofía, la sociología, ¿no? Hasta la psicología académica en algunas cosas, la lingüística de ya, pero de repente en mi sala íntima de complejidad, mindfulness, meditación, ¿no? Casi se me ocurre como si hubiera ¿no? Un patobica en la puerta que dice, no, este no, ¿no? Digamos, creo que eso también, creo yo, revisando la implicación o revisando, ¿no? El otro día hubo un ejercicio de genograma que yo hice por la mitad porque no me animé a hacerlo todo, pero que es muy movilizante. Yo creo que también es movilizante decir, bueno, a ver, ¿por qué ciertas disciplinas sí y a otras no? ¿No? Hay algo, cuando estaba pensando esta presentación, y lo dije hoy al principio, que era como, bueno, una nueva oportunidad de incluirme en un programa asistencial y trabajo en equipo, me acordaba de un artículo de Laura Ambrosiano que se llama La novela profesional del psicoanalista, ¿no? Tomando la idea de la novela familiar del neurótico, ella lo reformula y dice, bueno, el psicoanalista también vive una cantidad de emociones en la relación con los grupos con los que se forma, ¿no? Y me parece que ahí transitan vínculos y teorías, ¿no? Y yo creo que, bueno, uno también de pronto utiliza nuevas teorías, herramientas, de acuerdo a la problemática y de acuerdo también a los vínculos, ¿no? Y el cierto compañerismo o compartir, ¿no? ¿Qué hacemos cuando, bueno, me pasa todos los días? Bueno, la respuesta es el trabajo con otro, ¿no? ¿Seguimos adelante? Bueno, esta ya la habíamos mencionado, los beneficios de lo grupal. Perdón, no, volvamos, si querés, volvamos. Sí. No, yo decía algo de lo que veníamos charlando acerca de lo relacional, ¿no? De la presentación de la demanda, el tipo de demanda, ¿no? Y los efectos en el terapeuta, algo del abordaje grupal, tiene un beneficio para los pacientes y para nosotros. Digamos, hay algo de la posibilidad de protegernos y también de que surjan... No sé, nosotros no somos iguales en equipo que cuando estamos en grupo que cuando estamos en individual, digamos, y esas versiones, se pueden trabajar algunas cosas en grupo que son más difíciles de trabajar en un espacio individual, la identificación con los pares, esto de la ilusión de lo grupal, ¿no? Como hay algo de la esperanza, ¿no? Hay varios grupalistas que trabajan el tema de la inoculación de la esperanza, ¿no? Me parece que es fundamental. Si hay algo que predomina, ¿no? Si le tuviésemos que agregar a la demanda en adicciones, es la desesperanza, ¿no? Hay algo de lo
que parece inmodificable, de lo que no tiene remedio, que hay algo del grupo y de los compañeros y de la ilusión que se forja ahí, que suele ser como una palanca de cambio, ¿no? Vamos a la siguiente, ahora sí. De la ilusión del consumo exitoso, podría ser, ¿no? A poder armar una vida que valga la pena ser vivida. Tal cual. Bueno, esto es algo de lo que mencionaba Rafa acerca de la construcción de un marco referencial, ¿no? De un marco conceptual propio. Esto que ustedes ven en la imagen son una serie de variables que fuimos construyendo y que, digamos, tiene que ver con tener como presente para cada paciente como ciertas orientaciones que a la vez, y se suma con algo que dice ahí chiquitito abajo, reunión de equipo, ¿no? Porque hay algo de estas variables que nosotros accedemos que tienen que ver con la participación de los pacientes en las actividades, ¿no? Hay algo de la adherencia que nosotros medimos y que es muy importante, justamente por esto que decíamos, ¿no? Algo que se vuelve intermitente, por momentos es intenso y por momentos, ¿no? Es fugaz, digamos, necesitamos nosotros tener como cierto mapa de a dónde está cada paciente. Estas son algunas variables, sobre todo cuantitativas, pero lo más importante de eso es que eso nos permite decir, ah, bueno, viene tanto, hace tanto tiempo que está, participa, se contacta, ¿no? Sigue las indicaciones, pero además, en el espacio de covisión, en la reunión de equipo, que es un espacio donde nos juntamos los viernes a la mañana a discutir cada caso, aparece lo cualitativo, que no está registrado por ahí en estas variables. Entonces nosotros decimos, bueno, para no mezclar, decimos, bueno, tenemos claro, bueno, para cada paciente una pizarra estratégica, que ustedes la ven ahí en versión Excel, pero es una pizarra real que está ubicada en el consultorio, digamos, y a partir de ahí eso nos permite pensar, ¿no? Bueno, y además, ¿qué está pasando con este paciente? Y ahí, bueno, conversamos, está la visión del terapeuta individual, está la visión de los coordinadores, hay múltiples coordinadores, porque los pacientes transitan por distintos espacios terapéuticos, entonces hay algo de esa construcción del paciente que es entre todos, ¿no? Así es. Me parece que vale la pena por ahí leer, ¿no? O destacar alguno de las en la columna roja, ¿no? Por ejemplo, el elemento positivo. Se busca algún elemento, bueno, pero en esta semana, ok, por ahí consumió, pero hay alguna cosa positiva a destacar, ¿no? Hay como una búsqueda intencional de esto. Ahí cuando decías, bueno, esquema conceptual, ¿no? Si se parece al ECRO, sí, digamos, no es casual. De hecho, una compañera, Laura Herzberg, una compañera del equipo, lo llama el ECRO del dispositivo, ¿no? Tiene una fuerte inspiración pilloneada. ¿Seguimos adelante? Sí. Bueno, esto es un poco lo que trataba de compartir recién en la reunión de equipo, así como está el espacio donde conversamos clínicamente, ¿no? También tenemos como estos puntos de dónde nutrirnos, ¿no? Esto que decíamos de la pizarra estratégica, que es ahí donde están las variables que compartíamos recién. Hay algo que hacemos los jueves a la tarde, que es un compañero del equipo, le escribe a cada terapeuta y le pregunta si hay alguna novedad de último momento. Nosotros tenemos una práctica, sobre todo en el tratamiento ambulatorio intensivo, que es muy intensa, no solo para los pacientes, sino para nosotros, y claro, toda la semana pasan muchísimas cosas, que por ahí uno vio al paciente el lunes y cuando llega el viernes la reunión de equipo ya, bueno, algunas cosas van quedando y otras no. Entonces hay un compañero que cada jueves a la tardecita manda un mensaje si hay algo como relevante de último momento para compartir. Y ahí nutrimos entonces esas variables que están ahí, la covisión, las novedades de último momento, las listas de objetivos, que bueno, ahí podemos contar un poco de qué se trata. Cada fase del tratamiento tiene una lista de objetivos que tiene que ver con un trabajo colaborativo, ¿no? Como con ciertas metas, ¿no? Que nos ponemos y tratamos de realizar, ¿no? Acompañar al paciente para que pueda realizarlo. Bueno, y por último dice los emergentes grupales, ¿no? Ahí el valor de los coordinadores de grupo, ¿no? La mirada del coordinador, de los coordinadores acerca al mismo paciente, ¿no? Ahí tenemos un montón de situaciones clínicas que podríamos compartir, ¿no? Paciente que funciona de una manera en individual
y de otra manera en grupal, ¿no? Y ahí como, bueno, ¿cómo hacemos para integrar nuevamente esos saberes, ¿no?, cotidianos y tratar de pensarlos y elevarlos un poco a alguna categoría más conceptual y de ahí pensar intervenciones? Digo, esto que ustedes ven acá en imagen sobre la reunión de equipo tiene la finalidad de pensar las intervenciones. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cuál es la dirección del tratamiento? ¿Hacia dónde vamos? Digamos, ¿cuáles son las dificultades? O pacientes que tienen una presentación en el grupo, en terapia individual, de pronto como una letanía monótona, etcétera, y de pronto en psicodrama aparece otra persona, ¿no? Esto pasa también, es frecuentemente referido. ¿Pasamos Sí, a la siguiente? pasamos a la siguiente. Bueno, este es otro de los aspectos, ¿no? En esto de trabajar con otros, la dimensión familiar, el trabajo con las familias es muy importante. Los pacientes para nosotros son los pacientes y sus familias. Digamos, ahí hay una unidad de trabajo que es más amplia, más allá de que haya roles específicos entre el terapeuta individual, el terapeuta familiar, el coordinador grupal, pero sí es muy importante darle algún lugar al trabajo con los referentes afectivos. Bueno, ustedes ven acá que hay distinto tipo de intervenciones también que se fueron generando a partir de la práctica, ¿no? Los encuentros de red es un grupo en donde participan aquellos familiares que acompañan a los pacientes en el tratamiento. Es un espacio dirigido a intercambiar experiencias y también compartir recursos y estrategias para abordar situaciones problemáticas, que las hay y un montón, ¿no? Y todo el tiempo. Después hay un espacio específico de terapia vincular con una terapeuta de familia. Ese es un espacio al que generamos como un tipo de derivación, pero es pensada con el equipo, es pensada con la terapeuta de familia, digamos, es estratégico. En algún momento, cuando algo de esa familia, que puede ser una pareja, puede ser familia, puede ser alguna parte de alguna familia, está funcionando de obstáculo, es una estrategia válida derivar a una terapeuta de familia que tiene como, digamos, no es una psicóloga, ¿no?, especialista en terapia sistémica, que no atiende pacientes de manera individual, solo atiende familias, digamos, y esto también es estratégico respecto del rol que ocupamos cada uno en el equipo. Después hay reuniones de reencuadre, que son reuniones puntuales, que en general se tienen con el coordinador del programa, digamos, que tienen que ver con alguna situación específica que requiere de acomodar algo de la participación, alguna situación que no está fluyendo en el tratamiento. Es muy puntual, es breve, tiene un objetivo muy operativo. Muchas veces tiene que ver con indicaciones, ¿no? Habíamos cual. quedado que lo acompañaban, habíamos quedado que ustedes le daban la medicación, ¿no? Bueno, por algún motivo eso no está pasando. Muchas veces también complicidades familiares o dificultades, bueno, poder volver a ponerlo en su lugar, ¿no? Así es. Luego, en la terapia individual está la posibilidad de citar a algún familiar. Esto es bien interesante porque uno diría, bueno, yo por ejemplo no tengo formación en terapia familiar, en terapia vincular, pero sí convoco a alguien de esa red, de ese paciente, para charlar acerca de lo que no funciona, de lo que no está funcionando, hacemos un balance. A veces la reunión de red, los encuentros grupales, no se llega como a contar la situación específica de cada uno y necesitamos darle como un lugar donde comunicar esto, ¿no? Y bueno, conversamos, no es una terapia, el terapeuta es el terapeuta del paciente, no del familiar, eso se aclara, digamos, hay como un encuadre, y la idea es como explorar, ¿no? Explorar qué no está funcionando. Ahí nos enteramos de muchas cosas en general, cosas que por ahí los pacientes no nos cuentan, y aparece, ¿no?, el familiar y cuenta algo que uno se sorprende, y lo interesante es que es con el paciente, con lo cual algo de lo que se trabaja ahí nos permite, ¿no?, como algún nivel de digamos, no se juega ahí la confidencialidad, está diciendo, no, estamos en conjunto, ¿no? Y vemos qué hacemos después con esa situación. Y por último, las entrevistas con Federico, con el director, que también son estratégicas. Hay momentos, Federico en general realiza entrevistas de balance con los pacientes, son balance y son de intervención, ¿no? Sí. Ahí hay algo que
bueno, del material que Federico va escuchando, de la lectura que vamos haciendo de los pacientes, los momentos en los que se hace son muy estratégicas. A veces necesitamos esa intervención que por ahí no puede hacer el equipo, que por ahí no puede hacer el coordinador general, y tenemos ahí como esa carta que a veces nos permite, y también tener la mirada, ¿no?, de Federico respecto de la evolución de los pacientes. Pasamos a la siguiente. Sí. Bueno, máxima de comunicación interna. Digamos, sería como un funcionamiento para los terapeutas, ¿no? Respecto de cosas que se nos pueden escapar a cualquiera, ¿no? Porque es un narcisista, porque es un, ¿no? Digamos, tener cierta cuestión, ¿no? Como si el paciente estuviera siempre presente. Lo mismo respecto de las familias, ¿no? No realizar diagnósticos apresurados, solo opinar del funcionamiento de la familia. En fin, cierta cuestión también como un poco, diría yo, normativa, ¿no? Yo creo que pensando en la clínica institucional, uno podría decir que en general padecemos sintomáticamente, ¿no?, de aquello que tratamos. Muchas veces aparece, como en los equipos, aquello que intentamos, ¿no?, ayudar en los pacientes. Y una de las características de los pacientes que vemos es el descuido. Entonces creo que esto viene a ayudarnos a nosotros a no olvidarnos que también debemos cuidar la manera en que nos comunicamos, qué estamos diciendo, porque lo que estamos diciendo, aún no estando el paciente o el familiar presente, está presente, digamos. Entonces algo de esto nos ayuda a nosotros a trabajar con aquello que lidiamos todos los días, que es lo impulsivo, ¿no?, que es lo del descuido. Entonces esto nos recuerda a nosotros cierto encuadre, ¿no?, para poder, digamos, creo que estar advertidos, ¿no?, de esto. Hacemos el siguiente. Bueno, ¿qué sería un tratamiento exitoso? ¿No? Decíamos, estamos como relatando muchas dificultades, ¿no?, en el trabajo cotidiano. Para nosotros, como decíamos al principio, que alguien acceda ya a un tratamiento, ya estamos hablando de algo exitoso, ¿no? Sobre todo pensando en las trayectorias, ¿no?, de los pacientes que recibimos, donde han sido, bueno, expulsados o no bien atendidos o maltratados, digamos, ya el acceso al cuidado, que el cuidado es también de la salud física, esto que remarcábamos, la atención de un médico clínico, poder chequearse clínicamente, atender esas enfermedades asociadas al consumo, para nosotros ya es parte del éxito. Cierto enganche con hábitos saludables. Conformar una red, esto de poder vincularmente, ¿no? Hay otra manera de relacionarse con otros, ¿no? Ofrecemos una manera más amigable, más familiar, ¿no? Digo, estimular la participación activa, creo que la esperanza, ¿no?, de que por ahí algo de la situación actual puede modificarse. Bueno, esto, ir incorporando, por ahí no será en este tratamiento, por ahí este es uno de otros, pero se empiezan a incorporar algunas herramientas, ¿no?, que tienen que ver con un proceso de recuperación que por ahí puede llevar tiempo, digamos. El otro día charlábamos un paciente que abandonó, pero estaba mejor que cuando ingresó, ¿no? Digamos, parece que también está la cuestión de, bueno, sí, la expectativa del equipo, hasta dónde uno imagina que el paciente podría llegar, y bueno, un recorrido que hace el paciente que se lleva algo, ¿no? Bien, la siguiente. Bueno, algo que es muy importante para nosotros, que tiene que ver con la formación, con la capacitación. Al principio Rafa hacía como una breve descripción de cuáles eran como, ¿no?, mi recorrido académico y formativo. Y yo ahí me descubría, digo, bueno, qué diverso, ¿no? Como hay algo de eso que nos invita a nosotros a seguir estudiando, a seguir capacitándonos. Y más allá de que cada uno elige sus espacios de formación externa, tratamos de tener espacios de formación interna, es decir, tenemos un espacio de capacitación para los terapeutas, donde trabajamos básicamente con las dificultades ¿no?, que nos encontramos, ¿no?, y compartimos experiencias y tratamos de ayudarnos en eso. Hay un espacio de formación específica en DBT, porque hay un programa específico de DBT. Terapia dialéctico-conductual. Sí, hay un espacio de formación en psiquiatría, ¿sí? Donde, bueno, nos sumamos todos y ahora estamos leyendo a Pereira,
¿no? Estamos volviendo como a algunas Semiología cuestiones. psiquiátrica clásica. Tal cual, como también para volver a algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo nos comunicamos, esto que decíamos, ¿no? Cómo transmitimos algo que vemos en un paciente y tener como algunas herramientas. Bueno, está el Ateneo Clínico de Endocannabinología, hay, como decía Rafa, supervisiones. Él es uno de los supervisores internos y también tenemos una supervisión externa, los psiquiatras en realidad, con la doctora Jufe. Y tenemos un taller de investigación, tenemos una investigadora en el equipo, que es la doctora Luciana García, en donde todos los viernes vamos adquiriendo herramientas para la investigación. Todos los coordinadores de programa debemos desarrollar alguna investigación, ¿sí? Así que también vamos formándonos ahí y tratando de investigar algo de lo que hacemos cotidianamente. Este tema, por ejemplo, bueno, de incorporar o practicar más el glosario de la semiología psiquiátrica o de la psiquiatría clásica, bueno, no va en desmedro de que podamos, digamos, también conocer las expresiones de otras líneas, ¿no? Me parece que forma parte también de la densidad, de la complejidad y el hecho de hablar varios idiomas o ver el mismo objeto de estudio desde diferentes perspectivas o que se arma desde diferentes líneas argumentales, ¿no? Y está el tema de quienes vienen a rotar, ¿no? También, es cierto. Rotantes, digamos, de Argentina y tenemos del exterior también, que vienen a hacer su experiencia y a conocer el funcionamiento del dispositivo. Sí. ¿Querés contar algo de eso? Bueno, a ver, sobre todo son residentes del sistema de residencias de Argentina o distintos lugares del país. En este momento tenemos también un rotante que está haciendo su residencia de psiquiatría en Barcelona y hay algo de esta formación como en acción, ¿no? Participa como de espacios grupales, participa en reuniones de equipo, convive con nosotros y hay algo de esa experiencia en la que creo que somos muy buenos, ¿no? En transmitir aquello que hacemos cuando lo hacemos, ¿no? Así que hay algo de esto también que para nosotros es una tarea muy importante porque tiene que ver con aquellos profesionales que en poco tiempo van a estar trabajando dentro del campo de la salud mental y que bueno, al menos empiezan, no sé si se van a dedicar a esto, pero empiezan a tener algunos recursos, empiezan a escuchar, acceden, ¿no? Como a bibliografía, a formación, digamos, y ven la problemática, digamos, hay algo de esto. El otro día se terminaba su rotación una rotante de Mar del Plata, una psiquiatra en formación de Mar del Plata, y bueno, estaba cerrando su experiencia y en un grupo se despidió y decía que para ella la experiencia había sido muy movilizante porque se había llegado con la idea de que esto era intratable, de que no se podía, no había manera, que no se podía resolver y que se iba esperanzada, digamos. Lo cual, bueno, para nosotros, y me parece que para los pacientes que la escucharon, digamos, tiene como un efecto terapéutico, ¿no? Algo de compartir con ellos. Le quedó la sensación de que se podía, ¿no? Como hacer algo con esto. Sí, me parece que, bueno, hay, además del prejuicio, habíamos hablado, ¿no? De la falla moral a poder concebirlo como una enfermedad y el estigma. Me parece que también está, bueno, en parte las explicaciones de la neurobiología, que son muy interesantes pero, y útiles. Está la idea, ¿no? De que, bueno, si el circuito de recompensa está como secuestrado, uno de los artículos del NIDA, del Instituto Nacional de Abuso de Drogas, hablaba de eso. Entonces ya era muy difícil modificarlo, ¿no? Es como que la persona está enganchada e inevitablemente no va a hacer otra cosa más que recaer, ¿no? Y las recaídas son previsibles. Federico utiliza una palabra, a mi modo de ver, muy interesante, lo usa como coreografía, ¿no? O sea, hay ciertos pasos que uno puede prevenir, tiene que entrenarse para detectarlo y tiene que hacer, ¿no? También como mucho cuestionamiento interno. Y cuando, bueno, empiezan a detectarse esos primeros pasos, esos primeros movimientos emocionales, cognitivos, conductuales, bueno, se puede llegar a detener, ¿no? Tiene que haber, obviamente, una decisión de la persona de hacer un programa y hacer un entrenamiento todos los días. Pero bueno, me parece que cambia mucho, ¿no? Cambia mucho la perspectiva, se pasa de ese pesimismo, ¿no? Profundo a poder ver las cosas de otra manera. Tenemos algunas diapos más, estamos ya en la hora. Pasemos a ver, esto muestra el organigrama actual.
los distintos programas, ¿no? Del programa Tratamiento Ambulatorio Intensivo han surgido varios otros programas. Con Verónica vamos a coordinar un programa que va a comenzar en octubre, Tiempo de Análisis, y que tiene que ver con cierta detección que, digamos, después de un cierto tiempo de trabajar mucho en el tema consumo de sustancias, bueno, empieza a aparecer una necesidad de hablar de otros temas, ¿no? Temas que por ahí vamos a hacerle lugar a las preguntas, si hay, ¿no? Otros temas que quizá eran los tratados, ¿recuerdan cuando hablamos hace un rato de la terapia individual, terapias ricas, pero donde no se tocaba el consumo? Bueno, vimos que dedicamos mucho tiempo a tratar específicamente y frontalmente el tema del consumo, pero que empezaba a generar cierto malestar, cierto empuje de poder tratar otros temas que están muchas veces en el origen del consumo, ¿no? Así que bueno, pero hay programas destinados al acondicionamiento físico, a la desintoxicación digital y también a la regulación emocional, y otros programas que tienen que ver con los horarios, de disponibilidad de horarios, ¿no? Como el dispositivo de noche. No sé si querés decir algo de esto, si no pasamos a la siguiente. Sí. Ahí está un poquito explicado que el programa Tiempo de Análisis no es necesariamente la continuación del tratamiento ambulatorio intensivo. Bueno, tiene ciertos requerimientos, está enfatizado sobre todo el trabajo terapéutico individual, ¿m? Y está la posibilidad de participar en cualquiera de los grupos del programa, ¿no? Sí, pensamos algo de las condiciones necesarias, ¿no? Para trabajar algunos temas. Hablábamos antes del abuso sexual, ¿no? O podríamos pensar en otros traumas, que una persona en consumo activo es muy difícil que pueda atravesar un proceso elaborativo de esto. Entonces pensamos como este programa empieza a delinearse como cuando hay condiciones para empezar a trabajar algunas otras cosas. No quiere decir que en otros programas no se trabajen, digamos, en el TAI tiene una duración de 2 años, con lo cual alguien que pueda detener su consumo trabaja terapéuticamente, pero es verdad que donde ponemos el acento, en este programa la idea va a estar poner el acento más en el trabajo individual. Por supuesto, nosotros seguimos fomentando el trabajo grupal porque es algo en lo que confiamos, digamos, confiamos en el recurso terapéutico grupal, pero nosotros vamos a poner el acento en el trabajo, ¿no? Con los vínculos. Hay algo de eso que empieza a generarse las condiciones cuando uno puede detener el consumo por un tiempo. Un poco el origen de tiempo de análisis tiene que ver con eso. Sí, sí, hay una pregunta. Sí, adelante. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Muchas cosas pensaba mientras los escuchaba, pero pensaba que también es esto, ¿no? Una de las primeras barreras a pasar como psicoanalista es entender que es un trabajo en equipo, ¿no? Porque la demanda es muy grande para uno solo. Y por el otro lado también pensaba, digo, bueno, qué es peor o qué es más fácil o cómo se hacen tanto si uno le hace la vista gorda a esto? ¿Qué pasa con ese paciente, no? O si yo no me entero de qué dispositivos hay, cómo funcionan o a dónde lo puedo mandar, ¿cuánto lo voy a poder ayudar después, no? Porque es algo que a la larga no estoy escuchando también, ¿no? Bueno, eso entre tantas cosas que pensé y tomé nota. Sí, se me ocurría, hay algo que hacemos también que es trabajar a la par, porque a veces los pacientes llegan con equipos externos, terapeutas, analistas, digamos, que llegan y que complementan el trabajo con el dispositivo. Y nosotros también ahí les proponemos trabajar en equipo, digamos. Bueno, algo que yo aprendí, ahora que decís esto que es muy interesante, a lo largo de los años es la manera en que yo contacto a los otros profesionales, porque de pronto llamar desde una institución así a alguien a veces es vivido como algo amenazante, ¿no? Entonces yo ahora empiezo mis mensajes como, te llamo porque quiero trabajar en equipo y creo que con eso como que voy acercándome un poco más, pero a veces sigue siendo muy difícil, ¿no? Porque bueno, uno está acostumbrado a estar en el consultorio y que la gente ahí no se meta, como es mi consultorio. Bueno, la pregunta es de Patricia y dice, bueno, hola, gracias por la presentación. ¿Cómo se aborda la adicción a la comida tan promocionada como antes fue el tabaco? Hay estudios publicitarios que homologan ambas cosas, ven la obesidad como un daño corporal muy serio
y los estudios sobre la prohibición y el deseo parecen más interesantes que los de los ambientes dedicados a la salud. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Empiezo con alguna cosa. En principio, hace relativamente poco comenzó un grupo específico a consumo problemático de comida. Un grupo específico dentro del programa, los lunes a las 19, Sí. con una médica nutricionista, Bettina Gottlieb, y que está acompañada por la terapeuta que habitualmente hace los grupos de la fase de pretratamiento, ¿no? También allí un equipo abordando específicamente este tema, que tiene muchos puntos en común con otros consumos, con otros abusos y adicciones, pero que tiene también sus características particulares, ¿no? ¿Había algo de la pregunta? También pensaba, Rafa, el programa Maratón, ¿no? El que contabas vos al inicio, dijiste ayer empezó un programa que es un programa de actividad física, digamos, para pacientes y profesionales del equipo, digamos que esto va asociado a poder trabajar los hábitos saludables, entre ellos la alimentación, digamos, Así es. pero también hay algo de la alimentación que tiene que ir acompañado, ¿no? De la producción de salud, por otro lado. Así que creo que hay algo de esto que estamos nosotros pudiendo abordar, ¿no? Con la generación de espacios específicos. Exactamente. Hay algo también de, sí, específicamente de la promoción de hábitos saludables, ¿no? Esto recuerdo una presentación del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA, donde se debatía esta cuestión, ¿no? Mientras, qué sé yo, digamos, la industria, qué sé yo, del alcohol tenga muchos mejores publicitarios que los que hacen publicidad de hábitos saludables, estamos complicados, ¿no? Es como poco atractivo, ¿no? Involucrarse en hábitos saludables. Y de manera que también esa es una batalla que hay que dar, ¿no? Cómo promocionar eso. ¿Había una pregunta? Mm. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No Me sé si... desmuteo. ¿Qué tal, Bueno, Rafael? Hola. Bueno, Ay, justamente no hiciste nos un escuchamos. dispositivo creado por Federico, también recordemos a Tato. Por eso me pareció importante lo de la respuesta a lo social, ¿no? claro. Porque en la adicción muchas veces no se tiene en cuenta. Yo muchas veces, por suerte, he tenido mucha suerte con los adictos. En general, han dejado las adicciones. Y una de las cosas que yo digo muy primeramente es nadie toma una aspirina si no le duele la cabeza. O sea, ¿de dónde viene la cosa del consuelo, no? Que tiene toda adicción, porque toda adicción de alguna manera es un chupete. Entonces, de allí viene cuando, será porque soy tan flaca, Rafael me conoce, pero a mí lo de la obesidad me impresionó mucho porque yo en Estados Unidos, yo estudié en Iowa, ¿no? En Iowa City. Yo en Iowa empecé a sentir normal porque era flacuchenta como todos los WASP. En cambio, en la Argentina siempre me faltaban curvas. Y después apareció la cosa de la anorexia y después lo de la comida, y era imposible para mí no asociarlo con la ley seca también, todo esto, ¿no? Que está bien, te vendo una imagen, no te vendo, primero te lo vendo, ¿se acuerdan la canción de los Twist? El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Bueno, sí, al menos Rafael y yo somos de esa época, de esa canción, digo. Todo eso yo creo que da una complejidad tan grande, pero que los pacientes en general adictos se sienten muy aliviados cuando se sienten como parte de una red donde son víctimas de un acoso discursivo, ¿no? Bueno, eso era. Está con mi mano. Sí, nos había quedado... Sí, sí, claro. Adelante, Cristina. Pero me acuerdo que cuando hablamos con Cristina me preguntó, che, ¿ustedes hicieron un aparato? Y era una aplicación. Y no hablamos de la aplicación. Una aplicación para hacer el seguimiento, ¿no? Y que para mí es como una especie de objeto Sí, interno, me además de llamó la estar... atención. Eso. Digo que fabricaron un aparato. Pensé, yo me imaginé que era como una especie de teléfono o algo que seguía al paciente, pero era Ujú. pura imaginación. No, yo les quería preguntar a ustedes que tienen más experiencia. Yo me llevo como idea esto que dijeron muy al comienzo, ¿no? Que es la búsqueda de una causa para que desaparezca la adicción. Esa idea generalizada que si yo encuentro la causa, va a desaparecer espontáneamente la adicción.
Y en mi experiencia, a veces tengo la impresión que la adicción, una vez instalada, tiene como su propia dinámica, ¿no? Esto me lo hizo pensar un paciente que, supongamos, es fanático de River. Y, sin embargo, cuando ve el partido de River, fuma marihuana. Entonces yo le trataba de entender por qué, o por qué si está viendo algo que le gusta tanto, fuma marihuana. Entonces él me dio una explicación que me acordé ahora cuando ustedes hablaban. Me dijo, mira, Cristina, dice, cuando vos te acostumbras a sentir acá, ¿no? Y así el gesto, después sentir acá no te alcanza. Entonces les pregunto a ustedes que tienen más experiencia, si realmente una vez instalada la adicción tiene como una dinámica propia donde la búsqueda de la causa no resulta suficiente. Bueno, sí, claro. Claro, porque lo pensaba, yo también iba en esa dirección. Porque si ustedes planteaban que lo importante es las preguntas que pueda armar el sujeto, las preguntas siempre van a responder van a ir en dirección a una subjetividad, que es quizá uno de los eslabones finales del proceso. Porque cuando desde ciertas orientaciones psicoanalíticas plantean que no es la sustancia, sino el sujeto, se pierde de vista todo el componente químico que hay en esto que decía Cristina, si hay un movimiento propio, ¿no? Porque hay corrientes psicoanalíticas que dicen, bueno, no es la sustancia, es el sujeto, porque hay un empuje al consumo, y queda planteado ahí. Lo cual también es interesante para interpelar ese tipo de abordajes, ¿no? Pero me parece que como no son excluyentes, y la verdad que si en algo pone en jaque la omnipotencia de todos los profesionales, es la adicción, me parece que es interesante poder combinar todas estas cuestiones. Y quería rescatar algo, ¿no? Cuando ustedes dicen las 10 máximas, me parece interesante que lo pongan del lado del equipo y no del paciente, ¿no? Porque si no, son los condenatorios 12 pasos. En cambio, me parece que sustituir eso o complementar eso con las 10 máximas ubica más la responsabilidad subjetiva del equipo más que no solamente en el paciente. Bueno, muchas gracias. Se les agradece. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si Guille es de River. ¿Sos de River? No. Ah, claro, ok, pues yo veía una sonrisa cuando hubo el enunciado de Cristina, no sabía bien, pero como, bueno. Y es un problema, ¿viste? Es un problema. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Pero ahí la vi anotando una serie de cosas. Por las dudas, si no quedó claro, eso que pusimos, ¿no? El paciente dejará de consumir cuando comprenda, es con lo que nosotros debatimos, no es lo que nosotros pensamos. Esto era justamente cierta desilusión o cierta decepción que aparecía en las terapias. Sería, bueno, cuando haga el clic, ahí deja de consumir. Y en realidad esto no pasaba, justamente porque tiene su dinámica propia. Hay muchísimos disparadores visuales, encontrarse con alguien, un perfume, una situación. El otro día un paciente en un grupo dice, yo iba caminando y de repente en esa esquina tuve una sensación y me acordé, qué sé yo, reminiscencias, no sé, pero digamos, eso tranquilamente hubiera disparado un episodio de consumo si no hubiera adquirido ciertas herramientas, ¿no? Bueno, esto. Pero... Sí, pensaba algo del tema del sentir, ¿no? Hay algo del dolor que lo observamos muy a menudo, ¿no? Muchas veces las sustancias aparecen como una manera de lidiar con el dolor, ¿no? A veces de una manera más clara, a veces de una manera más velada, incluso en situaciones como la que contabas de algo que puede ser, entre comillas, placentero, como ver un partido de fútbol, cuando empieza a asociarse, ¿no? Como al consumo, tiene alguna referencia, algún dolor, digamos. Es un modo, ¿no? de transitar, es un modo de vivir en donde ya después se siente distinto, se piensa distinto. Entonces, tal cual esto, lo que vos decías, pero la referencia al dolor está buena traerla porque nos encontramos con mucho dolor, bueno, y modos de hacer con el dolor. Y pensaba lo de la responsabilidad del equipo y creo que ahí me parece que nosotros laburamos mucho, que es poner el énfasis, ¿no? En lo que nosotros tenemos que estar advertidos. Algo de la idea del análisis de la implicación es bien importante, es
recuperar los atravesamientos personales, saber que estamos allí presentes, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos genera, ¿no? El vínculo, la frustración, ¿no? Esto de que se avanza, no se avanza. Digo, nosotros trabajamos mucho acerca de lo que nos pasa, ¿no? Con nuestras terapias individuales, trabajamos con supervisiones, hacemos covisiones. Yo la otra vez trabajamos en uno de los talleres clínicos del curso, esto de poder, ¿no? Como yo un poco me siento analista institucional, quiero decirlo, hay algo de mi recorrido formativo que tiene que ver con eso, y pienso que poder estar advertido y analizar esos atravesamientos nos hace mejores terapeutas. Entonces esto de las máximas de comunicación es algo que está presente todo el tiempo. Esto de poder pensar que la impulsividad del equipo, ¿no? El TAI, como equipo de trabajo, tiene un ritmo muchísimo más acelerado, por ejemplo, que el dispositivo de noche o el programa de DBT. Y esto tiene que ver con cómo nosotros pensamos el abordaje, es decir, producir una subjetividad determinada a partir de lo que pensamos nosotros, que es el problema y la respuesta al problema, que nos tiene que mantener atentos trabajando, ¿no? Para eso está el compañero que dice, che, hoy no te vi bien, hoy no, che, con este paciente, ¿vos podés atender a este paciente? Totalmente, y que suceden todo el tiempo. Rafa mencionaba lo del taller de genograma, yo sí lo hice, los Yo no, dos encuentros. yo lo hice parcialmente, me banqué la mitad. Yo hice la parte más movilizante que había que bancarse, que tiene que ver con poder analizar, porque nos pasan cosas también con los familiares de los pacientes que atendemos, es poder poner ahí, ¿no? Empezar a pensar algo de la propia familia, ¿no? Y el equipo termina siendo un poco una familia para nosotros, entonces algo de eso nosotros tenemos que trabajar continuamente. Espero que hayamos podido transmitir algo de este espíritu de trabajo grupal. Vámonos. Claro, creo. Encantado, claro. Vamos con la pregunta. Sí. Bueno. A ver, yo cuando dije varios temas que me resonaban, que se venía trabajando en las últimas semanas, mencioné lo de la implicación que en una mesa Abel lo había trabajado. Por eso me pareció interesante. Y ahí después vamos con la pregunta de Abel y después, perdón. Sí, te agradezco lo de la implicación porque iba a decir justamente algo de eso. A mí me parece que es un concepto muy interesante instrumentalmente, digamos, la idea de la implicación. Pero mi pregunta iba a esa tabla que ustedes presentaron, que me pareció muy, muy ilustrativo todo lo que dijeron, también aprendí un montón de cosas, pero ¿dónde está la tabla esa donde dije, la que empieza por abuso sexual 7%? Las preguntas alerta. Sí. A mí me gustaría saber cuál es el porcentaje, no tengo idea, en población general eso, porque yo digo, si yo en mi consultorio hacía algo rápido, y yo no sé si no tengo 7% en mi población de pacientes de 7% de abuso sexual, o de pérdida temprana, o de, bueno, todo lo que ustedes dijeron ahí. Entonces, digo, porque creo que el riesgo que tenemos, digamos, los que trabajamos en estas cosas, es que vuelvo a lo que decía Cristina, o lo que decía también Cecilia. Uno trata de buscar causas, ¿sí? Entonces, bueno, y es porque se le murió el papá del chico, es porque lo abusaron, y es porque, no sé, historia, o porque la migración, ¿no? Porque siempre buscamos antecedentes. Y después nos damos cuenta que cuando buscamos antecedentes, esto que decían, que hay una cosa de funcionamiento espontáneo. Yo creo que cuanto más nos cebamos con los antecedentes, menos atendemos a lo vincular, a lo espontáneo. Entonces, por eso quería saber si ustedes tienen una idea de cuánto eso difiere de lo normal, esas preguntas. Así en esta mirada rápida que le pegué, yo no sé si es muy diferente de lo que es un consultorio común, digamos así. Y por último, para mí es muy importante, le agradezco a Cristina, a Cecilia, que haya incluido esto. Yo creo que nosotros estamos siempre como hablando como los problemas del psicoanálisis y de cómo, digamos, mejorar el psicoanálisis o cuidar el psicoanálisis. Y creo que esto de poner el psicoanálisis en la interacción con otras disciplinas, con otros dispositivos, con otros tratamientos, para mí es muy importante porque nosotros podemos hacerlo mejor con lo nuestro,
pero estos son los pacientes, entre otros, que tenemos. Entonces, cuando un paciente, tengo ahora un muchacho que trato por Skype, que desde que empezó con disulfiram, con antabús, se le cambió radicalmente el consumo de alcohol. Entonces, estaban dando vuelta con el tema de los psicofármacos y no le pegaban, y el pibe seguía consumiendo de una forma, digamos, exagerada, y desde que está con antabús, vamos por 4 o 5 meses, y realmente fue muy eficaz. Entonces digo, tenemos que saber estas cosas, porque bueno, son los pacientes que tenemos. Gracias. Gracias, Abel. El antabús, el disulfiram, es un medicamento que si uno lo toma y después toma alcohol, tiene una reacción muy desagradable, que puede ser un cuadro de urgencia clínica. Y requiere, y en el dispositivo, digamos, nos va bien con el disulfiram, en parte justamente por el trabajo motivacional, en gran medida. Es decir, bueno, el trabajo previo para que la persona acepte la indicación y lo pueda vivir, bueno, como un objeto, digamos así, de cuidado, como una suerte de acompañante terapéutico interno, digamos, ¿no? Me parece que es interesante ahí el proceso donde pueda a partir de ahí empezar la pregunta, lo que decían ustedes, ¿no? Porque si no, claro, si no se produce ese fenómeno, sí. estamos en la circularidad de lo que es la recaída. Por otro lado, desde ya, nos llevamos tarea para el hogar, me parece la pregunta de Abel, ¿no? Es decir, para comparar con el consultorio general y con la población general, que por ahí no consulta, pero que puede tener un porcentaje, ¿no? Sí, yo creo que es muy buena la pregunta, me gustó. De hecho, el tema del abuso sexual particularmente es un tema que a mí me interesa, como me interesa trabajar. Creo que nosotros lo utilizamos como una herramienta para no dejarnos llevar, no perdernos en lo que es la clínica cotidiana. La clínica cotidiana es difícil, digo, algo de esta ida y vuelta, de la intermitencia, de la intensidad, nos hace perder a los terapeutas. Entonces es como un recordatorio, es decir, bueno, pasa esto, digamos, es una población que le pasa, es la que nosotros vemos, estos son datos de nuestros pacientes, entonces es interesante, para mí funciona como una especie de, bueno, son como los horizontes, porque es probable que no hablemos por ahí durante mucho tiempo sobre estas situaciones, pero están ahí y uno no, por eso yo recordaba esto que cuando abrimos la historia clínica, vamos a evolucionar, aparece como un recordatorio. Por ejemplo, paciente con patología médica con riesgo de vida. Digamos, porque hay algo ¿no? Esto sintomático que bueno, que por ahí uno se engancha en el trabajo y a veces es en el trabajo de ayudar a alguien a que pare de consumir y a veces se engancha el trabajo terapéutico y es bueno y se produce, pero nos olvidamos también de todas estas variables. Pero es interesante la pregunta, yo también diría ahí, por haber atendido también en consultorio individual, digo, pero investigamos los pacientes que vemos individualmente, digamos, tenemos la estadística, pues eso también sería interesante, ¿no? Como... Había una pregunta de Florencia y después la de Guillermo. Acá pregunta Mario Agüero, él quisiera saber sobre la residencia para psicólogos. Calculo que debe ser la pasantía. La rotación en el dispositivo. Bueno, nosotros ofrecemos a aquellos que estén haciendo una rotación, una residencia, dentro de las rotaciones está contemplada o la rotación libre o a veces en la rotación de inclusión social se puede. Proponemos 2 o 3 meses de rotación intensiva por el dispositivo, armamos un esquema de participación que está acordado, digamos, semanalmente. La participación en general es en los espacios grupales de observadores no participantes, pero sí después hay espacios como en la reunión o tenemos encuentros donde se puede pensar algo de esto. Y ahora, por ahí puedo sumar esto, sumamos un espacio que se llama de simulador de grupos, que es un dispositivo para aprender a coordinar grupos. Entonces se arma, digamos, un grupo con personas que tienen un rol asignado, se hace el grupo, cada cual desde el rol asignado, y después hay un tiempo donde pensar, ¿no? Donde pensar qué pasó para el coordinador, para quien está de paciente, es como una especie de entrenamiento acerca de lo grupal, que es muy difícil aprender a coordinar más allá de estudiar, ¿no? Sobre técnica grupal, es difícil. Así que bueno, ahí tenemos como un nuevo dispositivo de aprendizaje que tiene que ver con entrenarnos en las prácticas. Esto está también incluido para aquellos que vengan a rotar al equipo.
Vamos con la pregunta de Guillermo, después. Bueno, gracias por la presentación, realmente muy, muy interesante. Y retomando un poco lo que planteaba Abel, acerca de las problemáticas con las que nos encontramos con respecto al causalismo, ¿no? Y cuánto tiene que ver esto con el psicoanálisis, donde a veces, trabajando sobre la trama de lo traumático o la trama de aquellas cuestiones complejas para el sujeto, no podemos y necesitamos del dispositivo. Conozco a partir de Rafael bastante acerca del dispositivo y tengo pacientes que los atiendo como psiquiatra también, de otros dispositivos terapéuticos vinculados con las adicciones, y siempre tengo la impresión de que, por decirlo metafóricamente, la manta queda corta, tapamos de un lado y destapamos del otro, porque es un tema de estructura, ¿no? Que a veces, trabajándolo desde el psicoanálisis, no podemos, y también desde el dispositivo, como ustedes decían antes, yo llegué tarde, pero venía escuchando el Zoom, cuando decían de que, bueno, que el paciente muchas veces interrumpe el tratamiento, justamente porque toda esta cuestión de la frustración que no puede soportar, y entonces me da la impresión de que también no solo tiene que ver con con el causalismo en sí mismo, sino con la estructura. No es lo mismo una neurosis que un trastorno de personalidad y que aquellas cuestiones que tienen más que ver con consumo, con trastornos ya narcisísticos o psicóticos, ¿no? Entonces, me parece ahí que estamos frente a una problemática que nos lleva a pensar en una cuestión más compleja y de complementariedad. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo. Desde ya, el tema de los diagnósticos y la estructura, a mí me parece que es súper interesante. Creo que, digamos, yo creo que ahora que el proceso de admisión es más largo, da más tiempo para pensar eso. También es cierto que el programa de tratamiento ambulatorio intensivo lo tiene en cuenta, pero también hay como una suerte de, bueno, entrenemos herramientas, conozcamos acerca del consumo y todavía no nos preguntemos tanto por la estructura, me parece. Si bien la estructura en algún momento, ¿no? Como cuando uno tiene un programa en la compu que está pidiendo aviso, está avisando que hay una notificación, la estructura, digamos, de alguna manera se da a conocer, ¿no? Sí, yo pienso ahí algo que menciona Rafa del proceso de evaluación, por ahí no lo dijimos bien. Antes el proceso de evaluación era una entrevista de admisión, algunas veces 2. Ahora es un proceso que tiene 4 entrevistas. Una entrevista es con el consultante, otra entrevista con quien puede ser su red, familia, alguien que acompañe. La tercera entrevista es una evaluación con una toxicóloga desde el punto de vista de la toxicología, si hay condiciones para hacer un tratamiento ambulatorio. Y la última entrevista es con el coordinador del programa al cual el paciente podría ingresar. Entonces, este proceso nos permite incluso, primero determinar, ¿no?, en qué programa creemos que, ¿no?, algo de lo que aparece, porque uno ya ahí escucha, digamos, yo por ejemplo hago entrevistas 4 del programa TAI, que es la última, entonces yo ya sé algo de lo que pasó en las anteriores y ya tengo como una idea y también escucho al paciente y a su familia en esa misma entrevista. Y dentro, no solo definir qué programa, a veces dentro de cada programa se singulariza la propuesta, pensando sobre todo, bueno, lo que podríamos llamar de una manera muy general, por ejemplo, la patología dual. Entonces uno diría, bueno, por ahí percibimos algo en las primeras entrevistas y decimos, bueno, el programa tal como está, el general, creemos que no va a funcionar. Bueno, ¿podemos singularizar algo de esa propuesta? Entonces ahí pensamos, bueno, ¿qué equipo? Si hay un equipo externo, si por ahí no ponemos 2, ponemos 1, porque ya hay alguien afuera, y decimos, ¿con quién se puede sentir mejor? Bueno, ¿a qué grupos podría ir? Por ahí a qué grupos no debería ir, digamos. Entonces algo de esto intuitivamente, por ahí sin conocer tanto al paciente, lo vamos tratando de abordar, y sí es verdad que hay algo de la estructura que también por ahí nos tomamos un tiempo para definirlo, porque en consumo activo vemos cosas que en abstinencia no vemos. Entonces también nos tomamos ese tiempo de demora
¿no? Porque nosotros decimos, bueno, por ahí en un tiempo en abstinencia no aparece alguna de la sintomatología que aparece en paciente en consumo activo. Entonces también ahí demoramos un poco, por lo menos, el diagnóstico, ¿no? Sí hacemos diagnóstico situacional, decimos, sí, hay sintomatología psicótica, cuando la hay, digamos, pero eso por ahí no nos define desde el principio la estructura. Muchas gracias. Bueno, quedó la pregunta de Máximo, pero Estamos sobre la hora. Estamos pasados. Así que, Bueno, muchas gracias. Gracias.